Yo te quería preguntar, para regresar un poquito al inicio en donde estamos, desde donde empezamos, para regresar al discurso del presidente, él hablaba de Abraham Lincoln. Y tú sabes muy bien, ya lo mencionamos aquí, el asunto de la guerra civil, etcétera, y que había un lado que eran los confederados que defendían la esclavitud y había otro que era justamente la postura de Lincoln, que era el abolicionismo. Ahora, esta ideología, este ideario, es que no sé si sea una ideología, pero sí una idiosincrasia del nacionalismo, política identitaria blanca, racismo, xenofóbica, de los blancos anglosajones protestantes de Estados Unidos, se traduce hoy en las posturas políticas, uno, de apoyo económico a Trump, en el sentido de que justamente lo que defiende es un regreso a esta productividad industrial, a America First, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, tiene una cara no necesariamente tan económica, sino identitaria, que se transforma en racismo. Y estos mismos valores de los confederados esclavistas son muchas veces los que acompañan el discurso de la base más reaccionaria de Donald Trump, que por supuesto no está feliz de que el presidente mexicano haya mencionado a Lincoln y haya dicho que la comunidad migrante mexicana y latinoamericana es una comunidad llena de valores que aporta mucho al crecimiento del país. Es decir, ese precio lo tuvo que pagar Trump, porque tú sabes muy bien que los equipos leen esos discursos antes de que se den, que lo que se va a decir se negocia incluso muchas veces, ¿no? Y dicen, no, bueno, quítale esto, ponle esto, yo no quisiera que se le pusiera esto, me gustaría que el tono, etcétera, ¿no? Es decir, Trump sabía y Trump pagó ese precio porque está débil. Bueno, al menos es lo que yo sostengo y yo creo. Trump está tan débil que requiere de otros espacios simbólicos para sostenerse o para sentir que se sostiene. Yo no lanzo un pronóstico sobre la elección presidencial que viene en Estados Unidos. Yo creía que iba a ganar. Y de hecho, o sea, sostengo que Trump iba a ganar si no hubiera llegado la pandemia, que era una cosa impredecible, ¿no? Pero llegó la pandemia y entonces ahí se desató toda una serie de tensiones que terminó. Mucha gente vincula la pandemia con el asunto de las protestas contra la violencia racial, en términos de las emocionalidades políticas y de los simbolismos que estaban en ese momento, ¿no? Y que estaban, pues, en algo tan global como una pandemia que afecta a todo el mundo, pues entonces se puede unificar mucho más el análisis emocional de ese momento. ¿Hasta qué punto crees que el asunto... adiós. Ay, gracias. Ahorita los atiendo. Ahí vengo. ¿Hasta qué punto crees que el asunto del discurso xenófobo y de la comunidad más reaccionaria pro-Trump le afecte? ¿O hasta qué punto dirías tú que Trump está verdaderamente débil? ¿Y cómo analizas esta situación? Tal vez más que débil, puede estar ansioso de poder controlar de alguna forma o entregar resultados positivos en el terreno económico, y es por eso tal vez el motivo más importante que lo hace que sea respetuoso del protocolo y que haya accedido a que un discurso que casi podríamos llamar nacionalista coexista con su propio discurso durante esta visita. Eso me parece importante. Y lo segundo es que estas identidades emocionales, como tú mismo lo nombrabas, son fluidas, ¿no? Inicialmente, si leemos la historia, y creo que parte de la confusión de la que tú hablabas es cuando insistimos en leer lo político como económico o viceversa, durante la Guerra Civil en Estados Unidos, lo que primordialmente se defendía desde la óptica materialista histórica era un modo de producción. Eso era básicamente mano de obra esclava para los cultivos de algodón, que en ese entonces eran una de las exportaciones significativas muy importantes para Estados Unidos, y que aparte era un insumo humano, por más brutal que parezca esto, pues casi ilimitado y aparte gratuito, ¿no? Y lo que peleaba el norte era el control político sobre este modo de producción. Luego eso cambia y se muta. Y ya no nada más es la defensa de un modo de producción, sino la defensa del orden político que lo sustentaba, que es que los blancos estaban arriba y los negros abajo.
Eso ya no se sostiene históricamente por todo el esfuerzo que se hizo y tiene mucho que ver con la fragilidad que yo veo en este aspecto. La insurrección que vimos con lo de Black Lives Matter o las vidas negras importan, yo creo que es un ejemplo de organización de una clase subordinada dentro de Estados Unidos que más que debilitar a Trump, le demuestra que hay una conciencia de organización de las clases subordinadas económicamente más grande de la que probablemente sus asesores creían y que puede ser algo impredecible electoralmente. Yo no sé si se vayan a arrojar masivamente detrás de la candidatura de Biden, pero como tú bien lo señalas, no lo sabemos y eso dice que la situación se ha complejizado. Igual coincido, antes de esto yo hubiera coincidido con que la reelección era inminente, inevitable. Pero yo sí creo esto, ¿no? Y aparte creo que el presidente Obrador hace una defensa apasionada de Lincoln precisamente, y eso tal vez no lo dice el presidente, pero sí podemos leerlo así, porque, pues, ¿quiénes son las clases económicas más subordinadas en el modo de producción estadounidense hoy en día? Claro. Pues eso está muy claro, ¿no? La diáspora mexicana, que saludamos también con muchísimo cariño a todos los paisanos y paisanas que están por allá y que con su esfuerzo no nada más mantienen, y de hecho no mantienen primordialmente a la potencia, sino a sus familias, ¿no? El amor mexicano es inquebrantable, ¿no? Pero más allá de eso, también la comunidad negra responde de dos maneras, ¿no? La primera es, nos quieren igualar, tocayo, nos quieren decir que somos iguales a ellos y no somos iguales a Turquía. Nosotros no somos el muro de Trump. Lo que tú señalas muy bien, de que la CEPAL le da el visto bueno a esta especie de plan Marshall en Centroamérica, es la respuesta humanitaria y con la opción preferencial de los pobres, de Obrador, para que la migración sea innecesaria, a menos de que así se decida en el fuero interno de cada persona. Lo que se hizo desde la subordinación de Turquía respecto a la Unión Europea es poner tiendas y hacer campos de refugiados. La respuesta mexicana, como todo en la vida, fue imperfecta y obviamente no fue absoluta, pero sí podemos decir que hay una diferencia notable y cuantitativa y cualitativa en cómo México dio este tratamiento a una situación súper compleja y cómo estamos buscando que la condición de país periférico no sea lo más determinante en nuestra política exterior. Obviamente nos limita, pero que no nos defina es un paso importantísimo y creo que esta visita y la apelación a Lincoln es como una buena manera de codificar ese mensaje, ¿no? Alabamos a George Washington, alabamos a Lincoln, y de esa forma damos a entender cuáles son los márgenes de lo aceptable para los mexicanos que están en esta condición viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y que eventualmente, a mí lo que me gustaría que platiquemos en algunas décadas es hablar de la emancipación de la diáspora mexicana, ¿no? Como clase sufriente y subordinada, de que se les nacionalice masivamente o de que por fin no solamente haya libertad de comercio, sino libertad de personas para que nadie de ese lado de la frontera sufra no poder ver a su familia de este, ¿no? También es una cosa muy hipócrita o muy poco analítica, porque hay gente que asume también ese discurso